Hola, buenas tardes. Hola. Soy el doctor Mario González, cirujano, y hoy nos toca repasar la parte de trauma. Eh, no sé si yo aplicada con casos clínicos, con viñetas clínicas donde se repasa la información. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir viendo y si tienen dudas o preguntas, pues yo estoy viendo el chat, ahí puedo ver lo que ustedes me escriben y lo vamos resolviendo, ¿sí? Sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, entonces esta es la clase de manejo inicial del trauma, o de trauma, como le quieran llamar, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar. Si algo de lo que vieron en su clase, en quien se las haya dado o se las di yo, a lo mejor no lo sé, no les quedó claro, pues este es el momento de, a lo mejor a lo largo de la clase se les aclara su duda, pero si no se les aclara, pues me pueden preguntar y yo con gusto se los resuelvo, ¿no? Ok. Ok. Bueno, pues digamos que igual que para muchas cosas, el trauma, los encargados de dictar las guías de trauma, que ustedes saben que es el ATLS, a lo mejor alguno de ustedes ya hizo el curso, digamos, oficial del ATLS, y pues ya saben que es como el organismo internacional encargado de dictar pues, los algoritmos o las guías de cómo debe manejarse un paciente con trauma. Y es importante porque justamente como el paciente traumatizado generalmente lo vemos en el contexto de una emergencia, es decir, su atención es prioritaria, pues debemos estar listos para abordarlo con el esquema mental presente para no estar improvisando justo en el momento. Y tener como el esquema mental nos hace ir siguiendo el algoritmo sin saltarnos pasos y eso nos evita errores, ¿no? Entonces, la idea es que todos los médicos que tratamos pacientes traumatizados hablemos un lenguaje común, ¿sí? Que todos entendamos lo mismo, que no quede duda de qué es lo que estamos diciendo o qué queremos decir y pues que sea un proceso seguro, como les comentaba. Cuando uno se acostumbra a hacer las cosas ordenadamente, pues las hace ya después como una praxia, como un conocimiento que domina adquirido, sin saltarse pasos importantes, y eso pues en trauma es muy importante, ¿no? Entonces hay como puntos clave para el abordaje de un paciente con trauma. El primero es que hay que tratar primero la mayor amenaza para la vida, ¿no? Eso pues es lógico, ¿no? Lo que esté poniendo en peligro la vida del paciente hay que resolverlo primero. ¿Y cuál creen que sea ustedes pues lo que pone en peligro la vida del paciente en la mayoría de los casos? ¿Cuál creen que sea? Claro, lo que pone en peligro en la mayoría de los casos la vida del paciente es la vía aérea y justamente en el algoritmo del manejo del paciente traumatizado pues seguimos las siglas de ABCD, ¿sí? Es la vía aérea. Luego, el siguiente punto es que si no hay un diagnóstico adecuado pues no vamos a establecer un tratamiento adecuado y evidentemente pues eso va a hacer que el paciente se complique, nos vamos a retrasar en resolverle su problema con las consecuencias que eso pueda acarrearse. Y ya saben que el trauma, pues la historia clínica no es indispensable para tratar las lesiones agudas, ¿no? Si tenemos algo que inminentemente pone en riesgo la vida del paciente, pues en realidad no nos importa tanto que a qué hora comió, qué comió, si es alérgico a algo, si está operado de algo, como a lo mejor en otras situaciones, ¿no? En urgencias, no tanto emergencias, pues sí hacemos la historia clínica como debe de ser, pero bueno, en trauma no es indispensable, ¿sí? Entonces, pues eso es muy importante
Acuérdense que para fines didácticos o docentes separamos la atención del paciente traumatizado como en un proceso que tiene componentes diferentes, ¿no? Pero en realidad cuando están ustedes en una sala de urgencias o en una sala de trauma, ¿no? Pues todo va sucediendo como al mismo tiempo, no es realmente que primero la vía aérea y luego C y luego D y E. Así la vía aérea es prioritaria, pero al mismo tiempo estamos haciendo otras cosas, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas que conforman la reanimación de un paciente con algún trauma? Y pues bueno, esto yo siempre les digo que esta diapositiva, bueno, no esta, la que sigue, la respuesta a esta pregunta, pues es como crucial porque de tener bien captada la idea de la siguiente diapositiva, pues van a contestar bien muchas preguntas, ¿sí? O sea, y es como el resumen del manejo del paciente traumatizado, ¿no? Y efectivamente es el ABCD, ¿sí? Todavía para hasta la última edición de la TLS seguimos manejando el ABCD. Como ustedes saben, pues por ejemplo para los cardiólogos que hacen el ACLS y el BLS, pues hay modificación en el ABCD, ¿no? Pues la idea de ponerlo así, pues es pues el orden del abecedario, ¿no? Pues así es como van las letras en el abecedario y a nadie se le olvida. Pero bueno, después los cardiólogos descubrieron que la C iba primero, ¿no? Que la A, etcétera, etcétera. Pero para trauma sí lo vamos a usar así como está puesto aquí, ¿sí? Ahora ya también están proponiendo que la C pase primero que la A, ¿no? Pero pues eso no aplica para ustedes. Esa es otra cosa que les quería mencionar. Nosotros, digamos, esta exposición y seguramente la clase que les dieron, la más larga y la más completa de manejo del paciente traumatizado, pues está basado en la 9ª edición de la TLS. En el 2018 salió la nueva edición de la TLS y hay algunos cambios. La verdad es que pues no podemos saber cuáles van a poner en su examen. Lo más probable es que les pongan la 9ª edición porque la 10ª edición pues es muy reciente, ¿no? No ha habido como tiempo de que mucha gente aquí en el país tome el curso nuevo de la TLS. Entonces pues, lo más probable es que les vayan a preguntar lo de la 9ª edición, que es lo que viene en esta clase, y yo les voy a puntualizar como los cambios más importantes hacia la 10ª edición y se van a dar cuenta que en realidad pues no es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, la mayoría de los pacientes que se ven envueltos en un trauma también es importante considerar que van a tener una fase de atención prehospitalaria. De hecho, seguramente en su clase vieron los picos de mortalidad en trauma. No es importante, pero bueno, pues hay algunos pacientes que no sobreviven al evento, hay algunos otros que sí. Pero bueno, la atención de la fase prehospitalaria es importante. Claro, ustedes pues no son parte del personal prehospitalario, pero bueno, sí tenemos contacto con la gente que hace el manejo prehospitalario, y muchas veces cuando estamos en urgencias o en emergencias o en trauma, pues nos damos cuenta que el manejo, la fase prehospitalaria, pues no se lleva a cabo como debería de ser, ¿no? Y la fase hospitalaria, que es más bien la que van a tener que manejar ustedes, ¿no? Entonces A, pues ya saben que A es de vía aérea, obviamente la palabra en inglés. B es de respiración, C es de circulación, D es de déficit neurológico y E es de exposición. En la vía aérea, en la A, lo que tenemos que verificar es la permeabilidad, y también eso creo que es más probable que la mayoría de ustedes hayan tomado los cursos de Basic Life Support y el Advanced Cardiovascular Life Support, ¿no? Y bueno, ahí se menciona que pues si uno no sabe qué le pasó al paciente, pues es necesario controlar la columna cervical por aquello de que la pudiera tener lesionada, pues no lesionarla más. En el paciente de trauma, pues obviamente siempre debemos tener en mente que puede haber compromiso de la columna cervical o lesión de la columna cervical, y siempre tenemos que tener muy en cuenta lo del control de la columna cervical. Eso ya saben cómo se hace.
Normalmente cuando tú no sospechas lesión de la columna cervical, pues hiperextiendes el cuello para abrir la vía aérea. Eso está contraindicado, por ejemplo, en los pacientes en los que sospechas lesión de la columna cervical, y más bien lo que se hace es la elevación del mentón, ¿no? En los pacientes con trauma, pues yo les recomendaría que siempre sospechen que hay lesión de la columna cervical, ¿no? Por eso es importante también que los que se encargan de la fase prehospitalaria, pues a nosotros que estamos en la parte hospitalaria, pues nos hagan no un recuento de los chismes de cómo fue, ¿no? Sino más bien la cinemática del trauma, que nos expliquen qué pasó, si el paciente era conductor, si era pasajero, si iba atrás, si tenía cinturón, si se volteó el coche, si salió volando, ¿no? Si salió eyectado, ¿no? Cuántos metros, si atravesó el parabrisas, etcétera. Todo eso pues no es porque queramos saber la nota roja, sino que nos da información para sospechar qué lesiones probablemente puedan tener los pacientes, ¿no? En cuanto a respiración, pues ustedes ya saben que hay 6 condiciones torácicas pues que ponen en riesgo inmediato la vida del paciente, ¿no? Hay que saber identificarlas. Ahorita las vamos a ver más adelante, ahorita no las voy a mencionar, pero bueno, entre ellas está el hemotórax masivo, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, tórax inestable, contusión pulmonar, etcétera. Las vamos a ver más adelante, no se estresen. Y pues bueno, como les decía, no nada más es diagnosticarlo, sino que hay que saber tratarlo, ¿no? Al menos darle el manejo inicial, porque claro, yo tampoco soy cirujano de tórax, pues, pero el manejo inicial del paciente sí debemos saber hacerlo, ¿no? Entonces básicamente nos vamos a enfocar en B, pues en la dinámica ventilatoria, en los movimientos del tórax, que existan las condiciones para que pueda llevarse el intercambio aéreo, ¿no? En la A, pues básicamente pues que entre el oxígeno, y en la B, pues que esté todo dado para que haya intercambio de gases. Pared torácica, pulmones y diafragma, ¿no? Entonces hay que revisarlos. En la C, pues que normalmente en la C es donde los cirujanos tenemos más que ver, ¿no? El control de las hemorragias, circulación, y ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo se reanima a un paciente con trauma? Pues eso es muy importante. ¿Qué preferirían para reanimar o darle fluidoterapia a un paciente traumatizado con vías periféricas o con un acceso vascular central? ¿Cuál es el que deberían de elegir? Periféricas. Entonces, pues bueno, cualquiera que haya tomado el ATLS sabrá que central está mal. Un paciente en el contexto de la urgencia, de la emergencia, traumatizado, nunca le ponemos catéter venoso central. ¿Por qué no le ponemos catéter venoso central? Claro, poner un catéter venoso central, si ustedes han visto cómo se hace, te quita tiempo, ¿no? O sea, y ahorita justamente lo que menos tenemos es tiempo. Lo más rápido es tomar 2 vías periféricas. Entonces, los pacientes de trauma, si nos apegamos a lo que marca la TLS, deberían de estar canalizados con 2 vías periféricas, y escogemos, o bueno, no escogemos, sino que le pedimos a las enfermeras que los canalicen con catéteres cortos y gruesos. ¿Por qué cortos y gruesos? Bueno, corto pues para que pase lo más rápido posible la solución, y grueso pues para que pase la mayor cantidad de líquido posible en el menor tiempo, ¿no? Entonces, que no me acuerdo de los French, ¿no? Que, bueno, digamos que lo que normalmente pedimos son 16 French, ¿no? Entre 14 y 16 French, pero no me acuerdo bien, pues tú le das la indicación hacia la enfermera, que ellas sí son expertas en eso, ellas son expertas en vías periféricas, canaliza al paciente doble vía con catéteres cortos y gruesos, ¿ok? Bueno, ya saben que lo que usamos entonces, catéter venoso central, quítenselo de la cabeza, ¿no? Cuando estamos en una urgencia, la que sea, nos ahorra tiempo poner las vías periféricas, no ponemos catéter venoso central. Una vez que ya reanimamos al paciente y que está un poco más estable, que ya no hay nada urgente que resolver, ya le resolvimos el neumotórax, ya medio cohibimos la hemorragia, ya le iniciamos aminas, ya todo, bueno, pues ahora sí le ponemos el catéter central, pero de inicio no,
Uno, porque consume tiempo, y dos, porque efectivamente hay complicaciones asociadas a la colocación del catéter venoso central. Y a lo mejor alguien me podrá decir, doctor, pero está tan chocado que no se le ven las venas. Bueno, pues por eso necesitamos enfermeras experimentadas. No se le ven las venas, hay que saber hacer la venodisección. La venodisección debe ser rápida, ¿no? Más rápido que poner un catéter venoso central. Y ahora lo que se usa mucho, pues es el ultrasonido, ¿no? Y tenemos otras herramientas como el Acuvane y muchas otras cosas para poner vías periféricas. Pues es de déficit neurológico. Bueno, regresando un último comentario en C, ya saben que las soluciones que utilizamos para reanimar a los pacientes son cristaloides. ¿Qué solución le pedirían a la enfermera que le ponga a su paciente de trauma? Bueno, los que dijeron Ringer lactato, pues esa es la solución ideal, ¿no? Nada más que en México no hay Ringer lactato, ¿sí? Pero, o sea, si fuéramos así como puristas, ¿cuál es lo ideal? Y todo, sí, el Ringer lactato, pero en México no se consigue. Entonces, pues eso es como una especie de utopía, no lo busquen. Los que contestaron solución salina o la solución fisiológica al 0.9%, no, esa es justo la que no debemos de usar, ¿sí? Entonces, la que sí debemos de usar es el Hartmann, ¿sí? Hartmann. Y bueno, aquí acuérdense que Hartmann se escribe así, Hartmann, no lleva doble T, Hartmann, ¿sí? Entonces, lo ideal sería Ringer lactato, pero es utópico, entonces pedimos Hartmann. ¿Por qué no usamos solución fisiológica? Alguien que me dé un motivo. Exactamente, esa es la respuesta correcta. No usamos solución fisiológica porque la solución fisiológica es la menos fisiológica de las soluciones, ¿sí? Y favorece la acidosis. ¿Y será importante prevenir acidosis en un paciente traumatizado? Pues 100%, ¿no? O sea, de hecho, pues tenemos la triada mortal, y una de las triadas mortales, uno de los elementos de la triada mortal es la acidosis, ¿no? Entonces no queremos. Y efectivamente la solución fisiológica favorece la acidosis hiperclorémica. Entonces nunca canalicen a sus pacientes de trauma con solución fisiológica, a menos de que sea lo único que tienen disponible, pues sí. Solución glucosada, pues obviamente tampoco. Y ya saben que la solución glucosada, pues es como agua libre, no sirve de nada, ¿no? Bueno, ok. Luego de déficit neurológico, en déficit neurológico, pues ya saben que como lo que todos los médicos usamos para hablar de déficit neurológico, pues es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Y el Glasgow se lo tienen que saber, ¿no? Tienen que sabérselo, pues sí, de memoria o razonarlo y aprendérselo, ¿sí? Porque seguramente les van a poner a calcular un Glasgow en su examen, y si lo calculan mal, las siguientes opciones las van a tener mal, ¿no? Entonces, y es muy importante justamente en el contexto de un paciente traumatizado tener en cuenta que pudiera tener alteración del estado mental por abuso de drogas legales o ilegales, ¿no? Alcohol o drogas de abuso, y también por hipoglucemia, ¿no? Entonces, realmente cuando llega un paciente a urgencias con alteración del estado mental, pues parte del algoritmo de abordaje de ese paciente pues incluye la evaluación neurológica o buscar déficit neurológico, y pues generalmente lo que hacemos es pupilas, Glasgow, y le pedimos a la enfermera que le tome una glucosa capilar para ver cómo está la glucosa, ¿no? Y pues bueno, de acuerdo a los hallazgos en las pupilas, pues vamos sospechando cosas. Si nos llega algún olor característico de alguna sustancia o de cetoacidosis o de lo que sea, pues vamos sospechando el porqué del déficit neurológico, ¿sí? Y la exposición, que es muy importante porque, bueno, aunque está al final, pero se debe de revisar al paciente pues siguiendo un orden, es lo que les comentaba, ¿no? Cuando uno hace las cosas de manera ordenada, pues no se le olvidan cosas, no se salta pasos, no obvia cosas, ¿no? Entonces hay que explorar a los pacientes de cefálico a caudal o de cefálico a podálico, anterior y posterior, ¿no? Muchas veces el paciente está muy bien explorado de anterior
¿no? No tiene nada cardíaco, precordial, no tiene nada en la pared anterior del tórax y todo, y la lesión más importante o la que pone en riesgo su vida está posterior, ¿no? Y si no volteamos al paciente, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Ok, justamente lo que les decía al principio de la diapositiva, que si está mal diagnosticado vamos a maltratar y vamos a retardar la solución del problema para el paciente, ¿sí? Y bueno, pues ya saben que tenemos como, pues, algo que nos da muchísima información, pues son los signos vitales, obviamente, son vitales, valga la redundancia, son prioritarios, nos dan muchísima información, entonces eso es lo primero que tenemos que, pues, que pedirle a la enfermera, ¿no? Que se dedique a tomar los signos vitales mientras nosotros estamos evaluando la A, ¿sí? El trazo del electrocardiograma, y como yo les digo en la clase de cirugía, que no sé si yo les di la clase de cirugía, pero cuando tienes un paciente que está grave, ¿no? Y que tú a lo mejor no sabes qué está pasando, pero lo ves y dices, no, pues este paciente sí está grave, se ve mal, veo que como que no va bien. Entonces un estudio que te da mucha información y te la da muy rápido, pues es la gasometría, ¿no? Entonces la gasometría es muy importante. De hecho, ese es uno de los puntos que cambian respecto de la novena a la 10ª edición de la TLS, que en la 10ª edición hacen énfasis en el déficit de base, ¿no? Que finalmente traduce pues qué tanto volumen le falta al paciente. Ese es uno de los puntos específicos, ¿no? Y ya después pues vamos a hacer, vamos a recurrir, la gasometría son como para clínicos, ¿no? No, digamos que A, B, C, D, pues es clínico, ¿no? Clínicamente deberías determinar si un paciente pues tiene compromiso en alguna de estas cosas, y después ya tenemos los paraclínicos. Y dentro de los paraclínicos pues también tenemos otros auxiliares diagnósticos como las radiografías, el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está lo de las ondas. Bueno, otra cosa que es importante es que la ATLS menciona, y lo dice así tal cual, que en el paciente traumatizado hay que poner dedos y sondas en todos los orificios, ¿no? Y pues bueno, es lo mismo, o sea, es con la misma finalidad de que no obviemos nada, ¿no? Acuérdense que hay algunas contraindicaciones para colocar tanto la sonda de Levin o la sonda nasogástrica como la sonda uretral o la sonda urinaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las contraindicaciones para colocar la sonda nasogástrica? Que sí es importante. Sí, totalmente las varices esofágicas son una contraindicación, pero bueno, en el contexto del paciente traumatizado, claro, la respuesta correcta y concisa y total es que sospeches fractura de la base de cráneo. ¿Por qué? Pues justamente puede pasar esto que están ustedes viendo en la imagen, que la sonda nasogástrica pues se vaya al cráneo, ¿no? Se vaya al encéfalo, y pues obviamente por eso está contraindicado. ¿Cómo sospechamos fractura de la base del cráneo? Pues cuando tenemos los ojos de mapache, o cuando tenemos la equimosis en la apófisis mastoides, equimosis mastoidea, que es el signo de Battle, ahí lo están poniendo, o cuando vemos salida de líquido hialino a través del oído o a través de la nariz y sospechamos que sea rinorraquia u otorraquia, no debemos colocar sonda nasogástrica o de Levin, ¿sí? Y las contraindicaciones para la colocación de la sonda urinaria o la sonda uretral, pues son las que estamos viendo aquí, que tengamos uretrorragia, ¿no? Que veamos salida de sangre por el meato urinario, ¿no? Que tengamos equimosis perineal o perianal, ¿no? Que tengamos fracturas inestables de la pelvis, ¿no? Y justamente en el tacto rectal, pues que veamos que en los hombres, específicamente hablando de los hombres, que tenga la próstata cabalgada o la próstata flotante, son contraindicaciones para la colocación de la sonda Foley. ¿Para qué querríamos poner una sonda nasogástrica? Pues para vaciar el estómago, ¿no? Para que el paciente no se vaya a broncoaspirar. Si vamos a hacer lavado peritoneal diagnóstico, pues para que el estómago esté
pues desinflado, ¿no? Aunque esa palabra suena feo, pero pues así es, ¿no? ¿Para qué queremos poner una sonda urinaria? Pues obviamente para vigilar la diuresis o el débito urinario, ¿no? Pero pues hay contraindicaciones. Eso es otro cambio entre la 9ª edición de la TLS y la 10ª edición de la TLS. La próstata cabalgada o la próstata flotante se consideraba una contraindicación absoluta para la colocación de sonda urinaria. Para la 10ª edición de la TLS ya no se considera una contraindicación absoluta, ¿sí? Muy bien. Bueno, y aquí está pues básicamente lo que ya mencionamos, ¿no? Si el paciente pues tiene imposibilidad para urinar espontáneamente, fracturas inestables de la pelvis, sangre en el meato urinario, un hematoma escrotal, equimosis perineal, próstata flotante, pues no hay que colocarles sonda urinaria, ¿no? Son como unos... Bueno, esto es muy importante porque aquí casi siempre, pues a veces los médicos hacemos las cosas por inercia, ¿no? Por lo que hemos visto, por lo que vemos que hacen los demás, pero pues en realidad no deberíamos hacer las cosas así, ¿no? O sea, todas las decisiones que tomamos deberían de estar basadas en evidencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles se les ocurren que son las radiografías que forman o conforman el protocolo de trauma? O sea, si tú tienes un paciente de trauma, pues le tienes que ordenar esas radiografías. Nos servirán unas radiografías simples de cráneo. Pues eso es muy común, ¿no? O sea, llegan los pacientes y el doctor que está ahí en la sala de urgencias, que quién sabe si es pediatra, si es internista, si es urgenciólogo, toman unas radiografías de cráneo. O sea, del cráneo, ¿qué es lo que nos importa del cráneo? ¿Qué queremos ver del cráneo? O sea, ¿realmente queremos ver el cráneo o qué es lo que queremos ver cuando pedimos unas radiografías de cráneo? Pues queremos ver el cerebro, ¿no? O sea, queremos ver el encéfalo. ¿Se ve el cerebro o se ve el encéfalo en unas radiografías de cráneo? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué las pedimos? Claro, por ejemplo, pues en los niños a lo mejor sí, los pediatras es muy común que soliciten radiografías simples de cráneo. Ellos evalúan otras cosas, ven las suturas, que si ya cerraron, que si no cerraron, que si esto, que si aquello, que si se le hundió la mollera. No es cierto. Pero ellos revisan otras cosas y obviamente para los niños exponerlos a la radiación, pues no, pero en el adulto las radiografías simples de cráneo no nos sirven para nada. Entonces, ya lo dijeron, pues necesitamos radiografías de columna cervical, de tórax y de pelvis. Las de abdomen no nos sirven tampoco. ¿Qué hacemos para el abdomen? ¿Qué estudios pedimos para el abdomen? Claro, o el FAST o el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, esa es la forma de interrogar el abdomen, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Con el FAST o con el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, no pedimos radiografías de abdomen, pedimos de columna cervical, pedimos de tórax y pedimos de pelvis. Ahora, si yo fuera la enfermera que les está tomando las indicaciones, pues me tienen que especificar qué proyecciones, porque pues hay muchas, ¿no? Yo me meto a la computadora y hay un montón de proyecciones. ¿Cuál le pido, doctora o doctor? Entonces hay que especificarlo, porque claro, si yo le digo a la enfermera, necesito una tele de tórax, pues ya usted sabe, una tele de tórax. ¿Se le toma tele de tórax a un paciente con trauma? Pues no, ¿verdad? Porque para tomar una tele de tórax, el paciente se tiene que parar, ¿no? Y a lo mejor no puede, o a lo mejor no debe. Entonces se piden las radiografías, hay que especificar bien cuáles queremos y decírselo a la enfermera, ¿sí? Entonces se le pide AP y lateral de columna cervical, aquí está en la diapositiva. Se le pide la AP de tórax. La AP de tórax es la que también comúnmente se le llama radiografía portátil de tórax. Ya saben que cuando tomamos una tele de tórax, el rayo entra de posterior a anterior y por eso se llama PA. En la radiografía portátil, pues es de anterior a posterior y eso es la que necesitamos para los pacientes, es la portátil y la AP de pelvis. Entonces repito, AP y lateral de columna cervical, ¿sí? AP de tórax
y AP de pelvis, ¿no? Y acuérdense, bueno, si alguien ya tomó el curso del ATLS cuando estamos evaluando, pues en realidad la radiografía que más nos sirve de la columna cervical es la lateral, y cuando estamos evaluando la radiografía lateral de la columna cervical hay que seguir las líneas, ¿sí? Entonces voy a intentar aquí dibujarles las líneas. Acuérdense que la primera línea que vamos a verificar es la, pues digamos, la anterior. Hablando del cuerpo vertebral, la línea anterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? No pinta esto. Bueno, luego revisamos la línea posterior de los cuerpos vertebrales y luego revisamos las apófisis espinosas, ¿sí? Entonces, si nosotros siempre revisamos como línea anterior o la cara anterior de los cuerpos vertebrales, la cara posterior de los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas, no se nos va a ir nada. ¿Qué estamos buscando? Pues alineación o desalineación, ¿no? Si yo sigo aquí la línea anterior de los cuerpos vertebrales, pues aquí voy y de pronto aquí veo que pues está desalineada esta vértebra. ¿Qué tiene? Pues tiene retrolistesis, se desplazó hacia atrás, ¿no? Y si siguiera la línea posterior, pues igual, ¿no? O sea, voy trazando la línea en la cara posterior del cuerpo vertebral y de pronto cruzo un cuerpo vertebral. Aquí tenemos un desplazamiento vertebral, ¿no? Una retrolistesis, y si siguiera las apófisis espinosas, igual. Entonces siempre si revisan esas líneas, no se les va a ir nada, van a identificar y pues bueno, obviamente ya seguramente la diapositiva se ve mejor, pero esta vértebra se ve compactada, tiene una fractura por impactación y pues hay que sospechar que ese paciente pudiera tener lesión medular, ¿no? Y siempre que estemos viendo una radiografía lateral de columna cervical, pues se deben incluir las 7 vértebras cervicales. Acuérdense que la C7 pues es la que tiene el proceso espinoso más prominente, ¿no? Es el que se siente aquí atrás del cuello y pues en realidad tendría que incluirse en la radiografía. Si vemos que no sale, ¿no? Y también pues hay que contar las vértebras, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aquí el paciente tiene un problema en C5, pues entonces está mal tomada la radiografía, ¿sí? Las radiografías estas se toman con el paciente ahí en urgencias, no hay que moverlo, ¿no? Si trae collarín Filadelfia o collarín rígido, se retira el collarín. El personal médico le detiene la cabeza al paciente y el técnico de radiología se acomoda para tomar el proyección. Y de la radiografía de tórax, porque también luego me dicen, es que hay que pedir una radiografía, un tórax óseo, pues para ver las costillas. Pues sí nos interesan las costillas, pero lo que realmente queremos ver en la radiografía de tórax es los pulmones y el corazón, o bueno, la silueta cardíaca, el mediastino. Eso es lo que nos interesa, esos son los órganos vitales, eso es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, pues ustedes, radiografías de tórax, pues si le tomas la radiografía con el collarín, pues no vas a ver